Vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante tenerlo en cuenta. Es de vital importancia ser conscientes de los procesos de las plantas, cómo es su desarrollo a corto, mediano y largo plazo, cuáles son los factores que determinan la salud de la planta y el éxito de, digamos, su cuidado y de su salud. Y digamos que también se ve esto determinado por el desarrollo tanto de follaje como de floración y demás. El tema que nos compete en este video y del que quería compartirles es sobre tipos de trasplante, 6 tipos de trasplante y su importancia. Ya he hablado un poco sobre el tema del trasplante, siento que no es un tema que se haya profundizado mucho en los contenidos que he visto y por eso mismo también he querido profundizar, he querido hablar más sobre esto, ya que es dependiendo del suelo y dependiendo, digamos, de esas características, digamos, biofísicas, físicas y químicas incluso, las propiedades y la estructura del suelo es determinante para el desarrollo de la planta, para su éxito a largo plazo también es, diría que es un 60%, por lo menos un 50%, digamos como tal. Entonces, esto también va muy ligado a que muchas veces compramos una planta y la llevamos a nuestro hogar. La llevamos a nuestro hogar y a los días se muere. O digamos que no tenemos en cuenta cuáles son sus necesidades específicas. Ya sabemos que las plantas tienen ciertos requerimientos en cuestión de su, digamos, sus factores esenciales que pueden ser el riego, la luz, el aire, eh, la parte nutricional. eh, sí, eso sería como... Ah, bueno, y la humedad ambiental, por supuesto. Pero digamos que luz, agua, aire eh, sería como lo más básico de todo. Pero entonces llevamos esa planta y la dejamos así. La dejamos así. No le damos la oportunidad de adaptarse. No le damos la oportunidad de tener el suelo adecuado. No le damos, digamos, esos factores que son relacionados también al mismo tiempo con su origen, con su hábitat natural. La idea es replicar ese hábitat natural de alguna manera, porque ya al tener ese delimitamiento con la maceta, pues estamos ya, eh, digamos, sí, limitando su vitalidad de alguna manera. Entonces depende 100% de nosotros su desarrollo y su futuro como tal. Está contenida en su maceta, entonces es nuestra responsabilidad darle lo que necesita. Bueno, vamos a hablar entonces de los tipos de trasplante y cómo estos influyen en las plantas como tal. El primero es el trasplante de crecimiento. A medida que las plantas van creciendo, van necesitando más espacio, las raíces, para adaptarse, para adquirir más nutrientes, para adquirir eh, más minerales, para adquirir más agua y van a, pues, a exigir, digamos, mucho más espacio como tal para seguir creciendo. Entonces, muchas veces esas raíces ocupan todo el espacio de la maceta. Entonces se forma lo que se dice o lo que se llama como un cepellón en primer parte. También podemos ver raíces que salen por debajo del drenaje. Eso también es un indicador clave. Otro indicador clave es el mismo desarrollo del follaje, que vemos que puede ser ya suficientemente grande como para darnos cuenta de que necesita ese trasplante. Entonces se cambia ligeramente la maceta, un poco más grande de lo que ya estaba. No debemos pues tampoco excedernos con el tamaño, ya que pues las raíces, si no tienen, perdón, si van a estar en un espacio demasiado grande, pues no van a tener la capacidad de absorber toda esa humedad. Va a haber un exceso de humedad y puede ser contraproducente y puede generar pudriciones en las raíces. Entonces es complejo esto, de ahí hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, pues hay plantas que requieren trasplantes más seguido, hay otras que no tanto, eso depende de la especie. Y ya cuando hay plantas como ya con tamaños más grandes o que tienen tamaños grandes, pues son plantas que requieren trasplantes mucho más distanciados en intervalos más largos.
Casi siempre las plantas más pequeñas necesitan trasplantes más rápidos, pero bueno, eso puede ser o sea, puede ser relativo. Puede ser incluso 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no lo sé. Depende. Eso ya te toca a ti analizar, te toca a ti observar cómo está desarrollándose la planta. Pero sí es importante, y es algo que muchas personas hacen ya siendo conscientes de esto, es trasplantar. Trasplantar una vez llega a nuestra casa la planta, darle el suelo que necesita, incluso con el pH adecuado, si podemos, incluso dándole la oxigenación pues al sustrato que necesita, dándole el drenaje que merece, dándole la retención de humedad que merece, la carga orgánica y todos los componentes que, pues tanto orgánicos como inorgánicos, que necesita el suelo para, digamos, darle esa salud a la planta y darle esas condiciones que necesita, ya que pues en el suelo va a encontrar riego, o sea, va a encontrar agua y va a encontrar minerales. Básicamente el suelo es un medio, ¿sí? Pero si el suelo no es el indicado, pues va a ser antes peor, va a ser un problema para la planta también. El segundo tipo de trasplante es el trasplante de mantenimiento o el trasplante de renovación. Esto es necesario ya que con el tiempo, como ya había mencionado incluso antes, el suelo va perdiendo propiedades, va perdiendo estructura, entonces es importante renovarlo. Es importante mejorar la calidad del suelo proporcionándole los nutrientes frescos que necesita y mejorando el drenaje, incluso cambiando totalmente el sustrato. A veces es importante eso. O igualmente, cada cierto tiempo darle el abono, darle la carga orgánica que necesita. Hay unas plantas que son más exigentes con esto que otras. Por ejemplo, las plantas tropicales son plantas que por lo general necesitan de buena carga orgánica cada cierto tiempo, incluso muy seguido. Y eso le va a ayudar obviamente a encontrar esos minerales, los nutrientes disponibles para que la planta se siga desarrollando y para que la planta siga creciendo. El tercer tipo de trasplante es el trasplante de rescate. Es un trasplante que es de emergencia, por decirlo así más o menos, ya que esto se debe a ya que la planta empieza a tener problemas de pudriciones, de enfermedades, de hongos, de patógenos. Entonces muchas veces ya el problema es tan avanzado o el problema es tan grave que no hay otra solución más que cambiar el sustrato. El sustrato es la clave de muchas cosas y es la solución a muchos problemas vitales de la planta, realmente siendo muy honesto. Entonces se retira todo ese sustrato viejo, se retira toda esa tierra, incluso de las mismas raíces, limpiamos las raíces y ya trasplantamos a un nuevo sustrato ideal. Pero también ya cuando vemos muchos problemas en la planta y también empezamos a analizar, pero no sabemos qué le pasa a la planta, o sea, es decir, que nosotros estamos seguros de que le estamos dando, digamos, el riego adecuado, le estamos dando la nutrición adecuada, le estamos dando todo lo que necesita, pero nos preguntamos qué pasa, nos preguntamos qué sucede, porque a veces pues esos problemas no se ven, esos problemas están ya entonces debajo, están en la parte radicular o en el sustrato. Entonces ya esa es como la última instancia para nosotros ya definir qué pasa y hacer pues un cambio pertinente para que la planta pues pueda tener buena salud. Entonces plagas, enfermedades y todo eso, excesos de humedad pueden ser muy graves, pueden ser problemas para la planta de salud. Entonces lo que hacemos es eso, cambiarle el sustrato, retiramos el viejo, ponemos un nuevo. El cuarto tipo de trasplante es el trasplante de división. Es un trasplante ya más de multiplicación. Cuando muchas plantas, por ejemplo, se dividen es por fragmentación, o sea, división, las dividimos, las sacamos del sustrato, las dividimos y las pasamos a cada una en su maceta pertinente, bien con su sustrato pues también ideal. Entonces se prepara pues cuidadosamente los brotes o las secciones de la planta, creando a partir de ella pues una nueva.
Entonces esa es una forma muy pertinente pues de multiplicación para nosotros tener nuevas plantas también. Eh, ya cuando tenemos plantas también muy grandes y queremos o sea, que no ocupen tanto espacio y empezar pues también a tener más plantas, es eso. Vamos a dividirlas y vamos a multiplicar. El quinto tipo de trasplante es el trasplante por raíces aéreas o epífitas, plantas con raíces expuestas, plantas con raíces aéreas que se ven notoriamente a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, con monsteras tipo filodendros, son plantas que pues tienen esas raíces aéreas que les ayudan muchísimo a soportar o adherirse o agarrarse a superficies, ¿sí? Esas raíces tienen esa función y también tienen una función de absorber humedad, de absorber nutrientes en el ambiente como tal, les ayudan mucho a eso, pero son plantas que casi siempre, eh, ya sea epífitas o hemiepífitas, que van escalando, se van adheriendo a superficies para subir y buscar y adquirir más luz, más agua, más nutrientes. Van explorando, van buscando, ya son, tienen como su mecanismo de supervivencia, su mecanismo muy inteligente, por cierto, la naturaleza, buscando esos recursos a su alrededor, ¿cierto? Muchas veces entonces esas raíces se nos van saliendo del sustrato, se nos van saliendo de la maceta, se nos van saliendo del donde está. Entonces casi siempre es importante ponerle un soporte, entonces ponerles un tutor es ideal. Yo lo hago pues casi siempre, diría que siempre, para que las raíces siempre encuentren como un lugar adecuado para adherirse. Entonces esto también puede ser un indicador de trasplante. Entonces trasplantamos, le colocamos un tutor, ponemos todas las raíces dentro de la maceta, si es lo posible, o en la medida de lo posible, colocarlas dentro de la maceta, colocar esas raíces que están sueltas, las que quedan como, sí, sueltas ahí, ponerlas ahí con el tutor, o sea, darles esa guía que necesitan para que, bueno, vayan incluso hacia el sustrato, hacia abajo, y busquen y puedan encontrar, pues, nutrientes y agua. Es una forma muy propicia pues para darle estructura y darle forma a la planta y darle por supuesto orden a la planta, por decirlo de alguna manera. El sexto trasplante es después de una compra o daño, que ya habla un poco sobre eso. Se realiza cuando recién compramos esa planta, viene en un sustrato casi siempre inadecuado, muy compacto, eh, incluso, no sé, con problemas ahí, problemas de drenaje, y también es muy común trasplantar la planta cuando ya ha sufrido algún tipo de daño, se nos cayó la planta, se nos rompió la maceta, algo pasó, ¿cierto? Algún daño. Entonces, ¿qué hacemos? Trasplantar. Entonces, casi siempre una de las medidas de rescate de la planta, de solución de muchos problemas, realmente siendo honesto, es el trasplante. No es siempre la solución, pero podría decirse que es una de las soluciones más pertinentes y acertadas. Así que te invito a que lo hagas, que tengas en cuenta todos estos tipos de trasplante para diferentes momentos y diferentes necesidades y diferentes aspectos en las etapas de la planta. Así que, bueno, cada tipo de trasplante responde, como ya dije, a ciertas necesidades, pero en todos es importante manipular, pues como el cepillón, o sea, todo ese conglomerado de raíces con cuidado, elegir un buen sustrato y, bueno, dejar que la planta también se vaya desarrollando de manera natural, de manera que la planta también tenga su curso. No es importante y no es tan eh, pertinente nosotros estar forzando el crecimiento de la planta o estar ahí estresados por eso. Entonces dejemos que la planta vaya también adaptándose. Y muy pacientes, hay que ser muy pacientes para dejar que la planta se vaya desarrollando a su ritmo y a su manera. Pero yo sí he notado mucho y he logrado poder sacar la conclusión de que el sustrato pues va a permitir que la planta vaya a crecer mucho más rápido, que pueda desarrollar follaje un follaje mucho más frondoso,
que pueda desarrollar una floración mucho más potente, frutos mucho mejores, la calidad de la planta en general va a mejorar, sí, un 200%. Muchos de estos insumos que nos ayudan a nosotros a preparar sustrato para esa mezcla lo podemos encontrar fácilmente en viveros, o en lugares pues donde vendan productos para pues la tierra como tal, o el manejo pues de la parte de agricultura, o bueno, viveros como tal. Vas a encontrar todo ese tipo de cosas. Así que asesórate, investiga. Y bueno, igualmente yo tengo mucha información acá en mi canal. También tengo información en mi blog. Así que los invito para que vayan, lo visiten, busquen ahí y aprendan un montón también de lo que hay allí. Los invito para que le den like a este video, los invito para que comenten, los invito para que se suscriban y para que guarden este video para que lo tengan ahí presente para, digamos, ese proceso de ustedes de aprendizaje y de adquisición de conocimiento, de que ustedes puedan explorar mucho más este mundo tan vasto y tan hermoso y tan complejo a veces que es el mundo de las plantas. Y bueno, así que un saludito para todos, un abrazo para todos y nos veremos en otro video.